En la boda de mi hija, su novio me empujó la cara contra el pastel, exclamando burlonamente, «Prueba el postre». La ira me invadió mientras el glaseado me goteaba por la barbilla. Inmediatamente pensé en mi diabetes. Entonces, uno de los invitados me señaló y exclamó, «Es multimillonario». La sonrisa petulante del novio desapareció. Su rostro palideció. Había cometido un error y ahora lo pagaría. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. Claro que entendemos tus limitaciones económicas, dijo Eldon Whitaker, cortando mi frase sobre lugares para bodas como una cuchilla cortando papel. La lámpara de araña de cristal sobre nuestra mesa pareció atenuarse. Las conversaciones en las mesas cercanas continuaron, pero la nuestra cayó en ese silencio particular que sigue a una ejecución social. El tenedor de Priscila se detuvo a medio camino de su boca. Urban sonrió con suficiencia tras su copa de vino. El rostro de Megan se sonrojó. Le había estado explicando lo hermosas que podían ser las ceremonias al aire libre, mencionando un pabellón en un parque que había visto. Sencillo, elegante, aparentemente demasiado simple para los White. Papá se las arregla con lo que tenemos, dijo Megan rápidamente, con la voz más aguda de lo habitual. Siempre ha sido ingenioso. ¿Ingeniero? Eldon sintió el sabor de la palabra como a vino caro. Es una forma de decirlo. El camarero se acercó con practicada invisibilidad, rellenando los vasos de agua. Observé cómo el cristal se iluminaba, preguntándome cuánto costaba esta cena por minuto. El menú no tenía precios, nunca es buena señal. Cuando al pedir, elegí el salmón, mientras que todos los demás eligieron filetes curados. Eso probablemente cuesta más que la compra semanal de la mayoría. No te preocupes por los gastos de la boda, dijo Priscila, con una sonrisa tan aguda como sus pendientes de diamantes. Entendemos completamente tu situación. Mi situación como si la pobreza fuera una condición médica que requería compasión. Urban se recostó, con una tela cara estirándose sobre su pecho. Tenemos contactos con los mejores lugares de los Hamptons, específicamente el Grand Pavilion. Probablemente no hayas oído hablar de él. Yo no, admití. 50.000 mínimo solo por el espacio. Lo dijo con indiferencia, observando mi reacción. Pero no te preocupes por contribuir, Theodore. Lo tenemos cubierto. La caja de regalo en el bolsillo de mi chaqueta se sentía más pesada. Dentro había un medallón vintage que encontré en una venta de bienes. Plata victoriana auténtica con espacio para 2 fotos. Hermoso, significativo y exactamente $37. De repente, parecía calderilla en un concesionario de coches de lujo. Megan me tocó el brazo. Papá, no tienes que hacerlo. Siempre mantengo a mi familia, dije en voz baja. La risa de Eldon fue seca. Claro que sí. A tu manera. El postre llegó en platos que podrían alimentar a un pequeño pueblo. Construcciones de chocolate decoradas con pan de oro que parecían más instalaciones artísticas que comida. Pensé en la mesa de mi cocina, la madera desgastada donde Megan había hecho los deberes durante 12 años, donde celebramos su admisión a la universidad con un pastel de supermercado. Estamos planeando una despedida de soltero espectacular, anunció Urban. ¿Ya te he privado? Obviamente, eres bienvenido si puedes pedir tiempo libre en el trabajo. Tiempo libre en el trabajo. No había necesitado pedir tiempo libre en 15 años. Priscila se secó los labios con una servilleta que valía más que mi camisa. Theodore, ¿a qué te dedicas? Consultoría de inversiones. Cierto, aunque incompleta. Qué bonito. ¿Cuentas pequeñas? Me imagino. La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Eldon ni siquiera miró el total antes de deslizar su tarjeta negra dentro. El gesto agradecido del camarero sugirió una propina mayor que mi presupuesto mensual para la compra. Afuera, los aparcacoches trajeron había coches alrededor. El Mercedes de Whitaker brillaba bajo las farolas como un depredador. Mi Toyota Camry parecía haberse equivocado de barrio. Hasta pronto, gritó Eldon por la ventanilla abierta. Nos encargaremos de la planificación. Ayudé a Megan a subir al asiento del copiloto, su silencio se extendía entre nosotros como un puente. No estaba seguro de si alguno de los dos podría cruzar.
La autopista se extendía ante nosotros, iluminada por los faros que nos iluminaban la cara a intervalos regulares. Megan jugueteaba con la correa de su bolso, el cuero chirriaba levemente en el silencioso coche. El restaurante era precioso, dijo finalmente. Esas lámparas de araña debieron de costar una fortuna. Apreté el volante con más fuerza. Las señales de salida pasaron como un rayo. Estaríamos en casa en 20 minutos. 20 minutos para decidir si dejar pasar la humillación de esta noche sin respuesta. Megan, mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Tenemos que hablar de Urban. Su postura cambió. ¿Qué hay de él? La forma en que habló esta noche. La actitud de su familia hacia qué. Hacia ti. Se giró en su asiento. Papá, solo están acostumbrados a tener dinero. No les importa nada. Una camioneta nos pasó, sus faros iluminaron brevemente el interior. En ese momento, vi claramente a mi hija defendiendo a alguien que había dejado que su padre me insultara repetidamente, alguien que había sonreído mientras ocurría. El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria. Dije, esta noche me has mostrado quiénes son realmente. Apenas los conoces. Yo sé lo suficiente. He visto cómo Urban trata a los trabajadores de servicios. Cómo habla de la gente que considera inferior a él. Esta noche, eso me incluía a mí. La risa de Megan fue aguda. Estás siendo paranoica, francamente, un poco controladora. La palabra golpeó más fuerte que la condescendencia de Elden. ¿Controladora? Como si querer algo mejor para mi hija significara restringir su libertad. No intento controlarte, dije con cuidado. Intento protegerte de cometer un error que te costará décadas de infelicidad. ¿Un error? Su voz se alzó. Mi compromiso es un error. Tu compromiso con él podría serlo. Detén el coche. Dije, detén el coche ahora mismo. La miré a la cara, iluminada por las luces del tablero. Furión hirió a Ward en su expresión. Esta no era la conversación que había planeado. Así no era como se suponía que debía ir. Megan, detengámonos, papá. Ahora, señalé y me incorporé al arcén. Antes de que el coche se detuviera por completo, ella se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. No entiendes nada, dijo, agarrando su bolso. No entiendes, Urban. No entiendes su familia, y definitivamente no entiendes lo que necesito. Cariño, por favor. Lo que necesito es apoyo para mi padre, no juicios. Lo que necesito es alguien que confíe en mí para tomar mis propias decisiones. Abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró rápidamente, con olor a escape y lluvia lejana. ¿A dónde vas? A cualquier parte menos aquí. Salió y se inclinó para mirarme. Llamaré a Urban para que me recoja. Al menos no cree que sea demasiado estúpida para elegir mi propia vida. La puerta se cerró de golpe. La vi caminar hacia una gasolinera, sus tacones resonando en el asfalto. Mi teléfono vibró, ya enviándole un mensaje, probablemente ya eligiéndolo a él sobre mí. Me quedé allí sentada hasta que estuvo dentro de la tienda con luces fluorescentes hasta que estuve segura de que estaba a salvo. Luego volví a la autopista sola con la radio sonando suavemente con el peso de lo que acababa de perder. El asiento del pasajero vacío parecía resonar con su ausencia. Al entrar en mi entrada en Hoboken, la modesta casa de 2 pisos parecía más pequeña de lo habitual. La luz del porche proyectaba sombras familiares sobre el jardín donde Megan me había ayudado a plantar tomates, cada primavera desde que tenía 8 años. Una semana antes, todo había sido diferente. Una semana antes, estaba sentada en la misma mesa de la cocina, con el café humeante de la mañana junto a la sección financiera del Times. El 22 de abril había empezado como cualquier otro martes. Tranquilo, predecible, contento. La casa olía a tostado francés y al suave jabón de lavanda que Megan prefería cuando venía de visita. Mi teléfono había sonado exactamente a las 8:47 de la mañana, papá. Su voz había resonado por el altavoz. Tengo noticias. Dejé el café, sonriendo ante su emoción. Buenas noticias, espero. La mejor noticia, propuso Urban.
La alegría en su voz había sido contagiosa. Cualquier reserva que hubiera albergado sobre su novio se disolvió temporalmente ante su felicidad. Se merecía amor, se merecía a alguien que la apreciara. Cuéntamelo todo, le dije, recostándome en la silla. Fue perfecto, papá. Me llevó a Central Park, a ese lugar con vistas al embalse donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló allí mismo en el sendero con corredores y paseadores de perros como testigos. El anillo es precioso, un diamante de talla princesa que refleja la luz como un rayo. Me lo imaginé, con el rostro de mi hija radiante de felicidad, rodeada de desconocidos que probablemente aplaudieron. La imagen me reconfortó a pesar de mis preocupaciones sobre el carácter de Urban. Me alegro mucho por ti, cariño. Habrá una cena de compromiso la semana que viene. Podrás conocer a sus padres como es debido. Son personas maravillosas, papá. Su padre construyó su negocio desde cero. Probablemente tendrá mucho de qué hablar contigo. Fue entonces cuando tomé la decisión que me llevó al desastre de esta noche. Megan, antes de conocerlos, necesito pedirte algo. ¿Un favor? Lo que sea. Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba al césped común y corriente de mis vecinos. Me gustaría mantener mi situación financiera en privado. Que piensen que soy una persona normal y corriente. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando volvió a hablar, la confusión tiñó su voz. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero saber. ¿Quiénes son realmente? El dinero cambia cómo te tratan las personas, cómo te ven. Si piensan que soy rica, fingirán. Si piensan que soy común y corriente, te tratarán mal, me tratarán con honestidad. Y si ese trato es malo, entonces sabremos exactamente con quién estamos tratando. Se quedó callada un buen rato. Papá, eso es un poco manipulador, ¿no? Es práctico. El verdadero carácter se demuestra cuando la gente cree que no se gana nada con la amabilidad. Ahora, sentada en mi entrada actual, con la confrontación fresca en la memoria. Me preguntaba si había tenido razón o si simplemente había sido terca. Mi modesta casa se extendía tranquilamente a mi alrededor. 3 habitaciones, 2 baños, nada destacable. Los estados de cuenta de mi cartera en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente, pero esas cifras nunca me habían importado mucho. Dentro, fotos familiares adornaban el pasillo. Megan en su graduación universitaria. Megan en la mañana de Navidad rodeada de regalos a precios razonables. Megan riéndose de algún chiste que había hecho, con el rostro radiante de amor sin complicaciones. Subí las escaleras hacia mi habitación, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Mañana traería el primer día de lo que temía que fuera un largo silencio entre nosotros. Le pedí que ocultara mi riqueza y, a cambio, perdí lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapó. Al intentar protegerla de quienes valoraban el dinero por encima del carácter, la había arrojado directamente a sus brazos. Al mirar alrededor de mi casa sin cambios, la familiar simplicidad se sentía diferente de alguna manera. Más pesada. Cada modesto mueble, cada economía cuidadosamente elegida me recordaba decisiones que había tomado hacía mucho tiempo. Antes de Megan, antes del dinero que lo cambió todo excepto mi forma de vivir. La sala de estar no había cambiado en 15 años. El mismo sofá cómodo, la misma mesa de centro de madera con sus cuidadosas manchas de anillos de incontables tardes leyendo juntos. Los únicos artículos caros estaban escondidos, los estados de cuenta de las inversiones bajo llave en el cajón de mi escritorio, el fondo de emergencia que podría comprar todo este vecindario. Me acomodé en mi sillón de lectura, el que Megan me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano cuando era 16. Papá, este es perfecto, dijo, pasando las manos por el cuero desgastado. Parecía tener historias que contar. Historias como la que nunca le conté de 1995. 28 años, viviendo en un estudio en San Francisco que apenas podía considerarse vivienda. La cama plegable se plegaba para ocupar la mitad del espacio. Mi cocina era una placa calefactora y una mini nevera que zumbaba como un animal moribundo. Todas las mañanas, caminaba 12 manzanas hasta la firma de contabilidad en lugar de gastar $2 en el autobús. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente 5,27.
Lo sabía porque miraba el saldo obsesivamente, como algunos se toman el pulso. 5.000 representaban 2 años viviendo como un monje, comiendo solo pasta y verduras enlatadas, vistiendo las mismas 3 camisas rotatoriamente. La reunión fue un martes. Volvía de almorzar, con un bagel del día anterior, cuando 2 jóvenes se me acercaron a la salida de la cafetería, donde a veces me permitía una taza pequeña. Disculpe, dijo el más alto. Dijo. ¿Eres contador? Parecían apenas mayores para votar. El más bajo se aferraba a una laptop desgastada como si fuera un salvavidas. Ambos irradiaban entusiasmo como una colonia cara, imposible de ignorar. Trabajo en contabilidad, admití con cautela. Necesitamos que alguien revise nuestros números, continuó el alto. Alguien inteligente, alguien que entienda de dinero. Explicaron su idea mientras tomábamos un café horrible en el vestíbulo de mi edificio. Una plataforma de software que revolucionaría la forma en que la gente compartía información. Internet era aún joven por aquel entonces. Conexiones telefónicas y sitios web básicos. Su visión parecía imposible e inevitable a la vez. Necesitamos una inversión inicial, dijo el más bajo, con las manos ligeramente temblorosas. Nada enorme. 5.000 nos permitirían alquilar una oficina. Comprar mejor equipo, tal vez comer algo más que ramen durante unos meses. ¿5.000? Mi única opción. Debería haber dicho que no. Debería haber explicado que perder 5.000 significaría volver al sótano de mis padres en Ohio, admitiendo la derrota. En cambio, me encontré haciendo preguntas. ¿Cuál era su estudio de mercado, proyecciones de ingresos, análisis de la competencia? Tenían las respuestas. Bien. Unos. Más importante aún, tenían algo que reconocí como mi propio espejo. Hambre. No de lujo, sino de la oportunidad de construir algo significativo. Si invierto, dije lentamente, quiero el 10% del capital. ¿Trato? Sin vacilaciones, sin abogado. Solo un apretón de manos en un lobby que olía a alfombra industrial y sueños rotos. 6 meses después, su primer cliente importante firmó. 18 meses después, un gigante tecnológico los adquirió por $42 millones. Mis 5.000 se convirtieron en $4,2 millones de la noche a la mañana. Sentado en mi sala de estar, sin cambios, recordaba ese momento, la llamada telefónica que lo cambió todo. La comprensión de que el dinero era solo una herramienta, no un destino. Había visto lo que la riqueza le hacía a la gente. Observé a los ganadores de la lotería y a los receptores de herencias en mi despacho de contabilidad. Vi cómo el dinero revelaba el carácter en lugar de crearlo. Por eso seguí viviendo con sencillez. Por eso crié a Megan para que valorara el trabajo por encima de la riqueza. El carácter por encima del capital, por eso le pedí que ocultara mi situación financiera a los Whitaker. La fotografía en mi mesita de noche mostraba a Megan en su graduación universitaria, radiante a mi lado frente a un modesto restaurante donde la habíamos celebrado. No tenía ni idea de que su educación se pagaba con dividendos de acciones tecnológicas. Ni idea de que su padre podría haberle comprado lo que quisiera. Mañana, me di cuenta de que tendría que decidir si esa filosofía valía la pena perder a mi hija para siempre. La luz de la mañana no aclaraba la situación. Me desperté con la esperanza de que la noche anterior hubiera sido una pesadilla, de que mi hija no me hubiera elegido a Urban en lugar de a mí en el estacionamiento de una gasolinera. Pero mi teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de disculpa, ni señales de que el mundo se hubiera reiniciado mientras dormía. El primer día se sintió manejable. Megan necesitaba espacio para procesar. Mantuve mis rutinas, café a las 6:30, periódico a las 7, consultando los informes de mercado a las 8. Cada vez que mi teléfono vibraba, la esperanza crecía. Normalmente, solo correos electrónicos sobre carteras de inversión que parecían cada vez más insignificantes. Para el tercer día, empecé a dejar mensajes de voz con cuidado. Hola, cariño. Soy papá. Solo quería decirte que te quiero. Llama cuando estés lista. Breve, respetuoso, sin presionar. Día a la semana 7 trajo mensajes más largos. Megan, he estado pensando en nuestra conversación. Quizás podría haber expresado mis preocupaciones de otra manera.
Sabes, quiero que seas feliz, ¿verdad? Eso es todo lo que siempre he deseado. La segunda semana descubrí la jardinería. A Megan siempre le había encantado mi huerto. Habíamos plantado tomates juntas cada primavera desde que tenía 8 años. Ahora, trabajaba la tierra sola, arrancando las malas hierbas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. El trabajo físico me ayudaba a calmar la necesidad constante de llamarla. Las plántulas de tomate que había comprado semanas atrás estaban en sus contenedores de plástico, esperando, demasiado tarde para plantarlas sin ella. La tradición se sentía incompleta, como intentar aplaudir con una sola mano. La tercera semana trajo desesperación disfrazada de productividad. Organicé 20 años de fotografías y encontré cientos de Megan de todas las edades. Fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, el día de la graduación. En cada foto, me miraba con total confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? Mis mensajes de voz se hicieron más largos, más emotivos. Sigo pensando en cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Peterson con esa pelota de béisbol. Tenías tanto miedo de decírselo. Yo. Pero cuando lo hiciste, fuimos juntos a disculparnos y pagar las reparaciones. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen. Como los manejamos, sí. Creo que cometí un error con Urban. ¿Podemos encontrar la manera de manejarlo juntos? La invitación de la boda nunca llegó. Día 25. Pasé por delante del edificio de apartamentos de Megan, sin detenerme, sin acecharla, solo confirmando su existencia. Su coche estaba en su lugar habitual, sin confirmar nada más que la geografía. El día 28 trajo el pánico. Tiendas de bodas, catering, fotógrafos, todo requería decisiones finales. ¿Me habían excluido por completo? ¿Vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba sin estar presente por el momento? Megan, soy papá otra vez. Sé que he llamado mucho esta semana. ¿Solo? Mañana es 1 de junio. Supongo que sigue siendo el día de tu boda. Entiendo si no quieres que esté allí, pero necesito saberlo. Por favor, dime si estás bien. Mi voz se quebró en ese último mensaje. 30 días de silencio habían desgastado mi compostura como agua en piedra. Día 30. Preparé la cena para una sola pasta sencilla, de esas que Megan y yo solíamos preparar juntas los domingos por la noche. La mesa parecía enorme, con solo un lugar. La silla vacía frente a mí, un recordatorio constante de lo que había perdido por mis principios obstinados. 6:45 de la tarde. Mañana, en algún lugar de los Hamptons, mi hija se casaría con Urban Whitaker. Probablemente lo vería pasar por las redes sociales. Suponiendo que alguien se molestara en incluirme en sus feeds. Me senté a comer, haciendo girar la pasta en mi tenedor sin apetito. Afuera, la primavera daba paso al verano. La vida seguía adelante, participara o no. Sonó el teléfono. Mi tenedor golpeó el plato. Después de 30 días de silencio, las llamadas inesperadas significaban malas noticias. Urgencias, accidentes, los peores escenarios que atormentaban la imaginación de cualquier padre. Megan brillaba en la pantalla. Me temblaban las manos al deslizar el dedo para responder. Hola, papá. Su voz era más baja de lo que recordaba, nerviosa. Hola. Hola. Me levanté tan rápido, mi silla, raspé contra el suelo. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Estoy. Te llamo porque mañana es. Hizo una pausa. Podía oír el tráfico de fondo. La voz de Urban decía algo indistinto. La boda es mañana. Lo sé. Las palabras salieron ásperas. Me aclaré la garganta. No estaba segura de si te quería allí. El alivio me golpeó como un puñetazo. Me apoyé contra la pared del comedor, repentinamente mareada. Gracias. Tenía esperanzas, pero hay condiciones. Por supuesto que las había. Ya nada era fácil. Te escucho. No puedes decir nada negativo sobre Urban. No puedes hacer muecas ni comentarios ni lo que sea que hagas cuando desapruebas. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa?
esa sutil ceja. La forma en que apretaste los labios en la cena esa noche. Me toqué la ceja inconscientemente. No me lo prometo, papá. Este es el día de mi boda. Tiene que ser perfecto. Perfecto para ella. Podría lograr que fuera perfecto, o al menos que lo pareciera. Lo prometo. Sin comentarios, sin muecas, sin desaprobación. Seré el padre modelo de la novia. Su exhalación fue audible. Bien. La ceremonia empieza a las 4. El Gran Pavilion en los Hamptons. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Cócteles a las 5. Cena a las 7. ¿Qué me pongo? Un traje azul marino está bien. Nada demasiado formal. Los Whittaker ya piensan. Se detuvo. ¿Pensar qué? Nada. Un traje azul marino es perfecto. Ambos sabíamos que había estado a punto de decir que los Whittaker ya pensaban. No podía permitirme nada formal. Probablemente era cierto desde su perspectiva. Megan sobre esa noche en el coche. Papá, no. Empecemos de cero mañana. De acuerdo. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de separación pudieran borrarse con buenas intenciones. Pero aceptaría lo que me ofreciera. Borrón y cuenta nueva, acepté. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, papá. Te veo mañana. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono un largo rato, sin poder creer que la conversación realmente había sucedido. 30 días de silencio agonizante terminaron con una llamada de 5 minutos que lo cambió todo. Mi cena se enfriaba en la mesa, pero no tenía apetito. En cambio, subí las escaleras a mi habitación y abrí el armario para examinar mi traje azul marino. El mismo que usé en esa cena desastrosa. Pero mañana tendría un propósito diferente. Mañana acompañaría a mi hija al altar para casarse con alguien en quien no confiaba. Sonreiría y estrecharía la mano de personas que se habían pasado una noche burlándose de mi pobreza imaginaria. Fingiría que todo era perfecto mientras veía a mi única hija unirse a una familia que medía su valor en dólares. Pero allí estaría. Después de 30 días preguntándome si la había perdido para siempre, allí estaría. A veces eso tenía que ser suficiente. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación exactamente a las 6:30. La misma hora a la que me había despertado durante 30 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy volvería a ver a mi hija. El traje azul marino colgaba en la puerta de mi armario, planchado y listo. Yo lo había elegido. Cuidadosamente la noche anterior. Lo mejor de lo mejor, pero sin ostentación. Corbata conservadora, zapatos negros lustrados, todo lo que Megan había pedido. Nada que los Whittaker pudieran criticar como demasiado esfuerzo. El desayuno requería una planificación cuidadosa. Mis glucómetros marcaban niveles normales, pero el estrés de la boda podía cambiar tan rápido. Me puse la insulina de la mañana, comí avena cortada al acero con precisión mesurada. Revisé el glucómetro 2 veces. Las emergencias diabéticas en la boda de mi hija no estaban en la agenda de hoy. El pronóstico del tiempo prometía perfección. 22 grados, una brisa ligera, sin probabilidad de lluvia. El tipo de día con el que Megan había soñado desde la infancia, cuando planeaba elaboradas bodas en el jardín para sus muñecas. El café me ayudó a calmar los nervios. Había logrado dormir 3 horas de verdad, el primer descanso tranquilo en semanas. La esperanza era un poderoso sedante. A las 8, estaba vestido y me examinaba el reflejo. Modesto pero respetable, bien afeitado, con un toque de colonia que Megan me había regalado la Navidad pasada. Parecía exactamente lo que los Whittaker esperaban, un hombre trabajador. Que se había esforzado al máximo. Puedes con esto, le dije a mi reflejo. Sin comentarios, sin caras, sin desaprobación. Compórtate perfectamente. El regalo había requerido mucha consideración. Demasiado caro parecería sospechoso. Demasiado barato avergonzaría a Megan. Me decidí por un jarrón de cristal de la tienda local, lo suficientemente elegante para la ocasión. Lo suficientemente modesto para ajustarse a mi supuesto presupuesto.
$68, lo cual me pareció un detalle muy considerado sin generar dudas. El dueño de la tienda lo había envuelto con mucho cariño, añadiendo un lazo blanco y una pequeña tarjeta. Para la feliz pareja, había escrito, les deseo felicidad, amor y comprensión en su matrimonio. Comprensión. Si supieran cuánto ya entiendo de su carácter. Mi teléfono mostraba varios mensajes de conocidos deseándole lo mejor a Megan. Personas que la habían visto crecer, que recordaban sus primeros pasos en este mismo pasillo. No tenían ni idea de que hoy podría ser la última vez que la acompañara al altar. El viaje a los Hamptons tomaría 2 horas en el tráfico del sábado. La ceremonia a las 4, lo que significaba salir al mediodía para poder aparcar y hacer las fotos previas a la boda. Tiempo de sobra para una última revisión de todo. Pluma de insulina y bolsillo de la chaqueta. Pastillas de glucosa de emergencia y bolsillo del pantalón. Recibo de regalo y cartera por si acaso. Teléfono con la batería cargada. Todo lo que un padre responsable podría necesitar para el día de la boda de su hija. Miré a mi alrededor en mi modesta casa una última vez. Si hoy salía mal, si no podía mantener el comportamiento perfecto que Megan exigía, esta podría ser mi última mañana tranquila aquí. Mañana podría traer otro mes de silencio o algo peor. Pero hoy también había posibilidades. Tal vez Urban me sorprendiera. Tal vez la alegría de la boda suavizara las asperezas que había visto en la cena. Tal vez mi hija encontraría la felicidad a pesar de mis reservas. Recogí el regalo envuelto y las llaves del coche. Era hora de descubrir qué versión del día se desarrollaría. El Toyota arrancó con la misma fiabilidad que siempre. Ajusté el retrovisor, revisé mi aspecto una última vez y salí marcha atrás del camino de entrada. Los Hamptons me esperaban junto con lo que este día deparara. El gran pabellón se alzaba sobre céspedes bien cuidados como algo salido de una página de revista. Bentleys y Mercedes se alineaban en la entrada circular, con sus cromados reluciendo a la luz del atardecer. Mi Toyota parecía un camión de reparto perdido entre puras sangres. Un aparcacoches se acercó con una sorpresa apenas disimulada. Señor, ¿está aquí para la boda de Whitaker Harrington? Soy el padre de la novia. Su expresión cambió a una compasión profesional. Por supuesto, señor, escriba así. El vestíbulo del lugar brillaba con candelabros de cristal que valían más que la mayoría de las casas. Los arreglos florales se alzaban como pequeños árboles, cada flor perfecta, cada tallo colocado con precisión. El aire olía a perfume caro y a lirios importados. Theodore. La voz de Priscilla resonó por el vestíbulo de mármol como una sirena de niebla. ¡A todos! Les presento al padre de Megan. 20 invitados elegantemente vestidos se giraron para mirarlos. Sus ojos hicieron inventario. Traje modesto, zapatos de grandes almacenes, un regalo que claramente no era de Tiffany. Sonrisas corteses, de esas reservadas para caridad. ¡Qué maravilloso que hayas podido venir! Elden se materializó junto a su esposa. Conozco el camino desde donde vives. Hoboken, ¿verdad? Bastante lejos en ese pequeño coche tuyo. Apareció el fotógrafo, con un equipo caro colgado del cuello. Fotos familiares en 5 minutos. Solo familiares directos, aclaró Priscilla rápidamente. Theodore, quizás podrías esperar allí. Allí se refería a un rincón junto al abrigo, lejos de la gente importante. Vi a los White posar con Megan, con su ropa de diseñador coordinada como en una sesión de fotos de moda. Los padrinos de Urban se unieron a ellos, todos corbatas de Harvard y una confianza heredada. Un camarero ofreció champán de una bandeja de plata. Maldita sea la ropa, Crook, anunció al grupo. Excelente cosecha. Dios mío, comentó un invitado. Esos son $300. Botella. Solo lo mejor para la boda de nuestro hijo, declaró Elden lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Claro, no todos aprecian el buen champán. Me miró fijamente mientras lo decía. La disposición de los asientos para la ceremonia reveló otro insulto calculado. Las primeras filas brillaban con socios de Whitaker y amigos de la alta sociedad. Me dirigieron a la fila 7, detrás de familiares mayores y acompañantes, y el padre de la novia fue relegado a los asientos baratos. Hermoso lugar para la ceremonia,
le comenté a la mujer que estaba a mi lado. Ah, sí, susurró. 50.000 solo por el alquiler del lugar. Menos mal que los Whittaker pudieron permitírselo adecuadamente. Escuché a la familia de la novia. Se quedó callada, dándose cuenta de su error. Tiene muy pocos recursos. Terminé por ella. Sí, yo también lo he oído. El padrino de Urban hacía rondas con puros caros. Cuban anunció con orgullo, guardados para ocasiones especiales. El Humide pasó por alto mi fila por completo. Durante la hora del cóctel, pude ver brevemente a Megan. Lucía radiante en seda y perlas, la felicidad brillaba bajo un cuidado. Me maquillé. Estás preciosa, cariño. Gracias por venir, papá. Sé que no es fácil. Es tu día. Eso es todo lo que importa. Me apretó la mano. La familia de Urban tiene buenas intenciones. Simplemente son muy particulares con sus tradiciones. ¿Particulares? Como excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con desconocidos. Estoy bien, le aseguré. Disfruta de tu recepción. El servicio de cena comenzó con un toque teatral. Los camareros aparecieron en formación sincronizada, con platos dignos de galerías de arte. 5 tiempos, cada uno más elaborado que la mayoría de los platos principales de restaurante. Solo el maridaje de vinos probablemente costó más que mi presupuesto mensual para la compra. Desde mi mesa distante, observé la animada conversación del padrino. Urban gesticulaba efusivamente, contando historias que hacían reír a su padrino. De vez en cuando, miraba hacia mi mesa con la misma sonrisa que recordaba de nuestro primer encuentro. La estación de postres parecía una catedral de azúcar. El pastel de bodas se alzaba a 5 pisos, rodeado de esculturas de chocolate y pasteles artesanales. Los invitados se reunieron alrededor. Los teléfonos capturaban cada ángulo. Permanecí sentada, observando desde lejos, como siempre. La presentación de los postres parecía una exposición de museo. Pastel de bodas de 5 pisos. Dominaba el centro, rodeado de esculturas de chocolate que parecían galerías de arte más que platos. Los invitados rodeaban la exhibición con los teléfonos en alto, captando cada detalle ornamental. Me acerqué con cuidado, consciente de mi eterna intrusa. La fuente de chocolate gorgoteaba con un toque caro. Los pasteles, dispuestos como joyas, brillaban con pan de oro. Todo diseñado para impresionar. Nada diseñado para alguien con diabetes. Un camarero notó mi vacilación. ¿Puedo ayudarle a elegir algo, señor? ¿Tienen opciones sin azúcar? Soy diabético. Por supuesto, tenemos fruta fresca, mousse de chocolate sin azúcar y unas deliciosas galletas de almendra hechas con stevia. Una simple petición. Necesidad médica. Nada vergonzoso en gestionar una condición de salud responsablemente. Eso suena perfecto. La fruta, por favor. Detrás de mí, las conversaciones continuaban. Los invitados a la boda comparaban casas de vacaciones y carteras de valores. Charla de gente adinerada normal, del tipo que podría permitirme, pero preferí no participar. ¿Qué es eso de las opciones para diabéticos? La voz de Urban atravesó la charla de fondo como una sierra a través de la seda. Él se acercó a la estación de postres con pasos ligeramente inestables. Champaña afecta claramente su juicio. Solo estaba preguntando por el azúcar sin azúcar. ¿Sin azúcar? Su risa era demasiado fuerte, llamando la atención de los invitados cercanos. Déjame adivinar. Tampoco puede pagar la atención médica adecuada. Conversaciones se detuvieron, las cabezas se volvieron hacia nuestro intercambio. La atmósfera elegante cambió, sintiendo drama. Administro mi condición muy bien. Por supuesto que lo hace, con visitas clínicas gratuitas y medicamentos para descuentos. La voz de Urban se llevaba a través de la habitación ahora actuando para una audiencia. Pero bueno, al menos llegaste a la boda, ¿verdad? Incluso si no puede permitirse un postre adecuado. Urban, la voz de Megan apareció detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Simplemente ayudando a su padre a comprender las opciones de postres, dijo. Esa sonrisa familiar que se extendió por sus rasgos carnosos.
Aparentemente, los mendigos realmente pueden ser elegidos cuando se trata de pastel de bodas. ¿Mendigos? La palabra colgaba en el aire como una maldición. 50 invitados habían quedado en silencio, sintiendo algo feo a punto de desarrollarse. Los camareros congelaron el servicio medio. Igual la fuente de chocolate parecía calmar su gorgoteo. Eso es suficiente, dijo Megan bruscamente. Es. Urban se acercó a mí, el alcohol lo hacía audaz, cruel, honesto. Porque estoy cansado de fingir que esto está bien. Cansado de ver a tu padre muerto avergonzar a nuestra familia. No avergüenza a nadie. Míralo. Urban hizo un gesto enormemente a mi modesto traje, mi postura cuidadosa, mi simple presencia entre su lujo. Mira toda esta situación patética. Luego, sus manos se movían, rápidas, decisivas, borrachas, pero con propósito. Mi cara golpeó el pastel de bodas con un sonido caro de tela. Libre de tela. Frozen, mi nariz, mi boca. 5 lágrimas de arquitecturales colapsadas alrededor de mí. Vanilla. Vanilla. Vanilla y chocolate con la mano llena mi nariz, mi boca. Lágrimas. El gas. Caras disgustadas, la cara horrorizada de Megan. Sin saber que había cometido el mayor error de su vida privilegiada. La grieta de la palma de Megan en la cara de Urban resonó en el aturdido silencio como un disparo. Red floreció sobre su mejilla mientras se tambaleaba hacia atrás. Choque reemplazando su sonrisa borracha. ¿Cómo te atreves? Su voz se llevaba por el piso de mármol, llegando a cada esquina de la sala de recepción. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano a mi padre? Continué limpiando el glaseado de vainilla de mis ojos. Probando una crema de mantequilla costosa mientras procesaba lo que acababa de suceder. Los invitados a la boda formaron un círculo suelto a nuestro alrededor. Los teléfonos que ya registran lo que se convertiría en el escándalo de las redes sociales de la temporada. Megan, cálmate. Urban tartamudeó, tocando su mejilla para la revisión. Fue justo que... Solo asalto. Solo humillando al hombre que me crió mientras tú te quedaste allí riendo. Una voz salía de al otro lado de la habitación, atravesando el caos como la autoridad misma. Suficiente. Charles Beaumont se levantó de su asiento en la tabla 12, su cabello plateado atrapaba el candelabro de cristal. Luz. A los 65 años. Llamó la atención a través de la presencia en lugar del volumen. La habitación se calmó mientras él se acercó a nuestro desastre. Damas y caballeros, anunció Charles, su voz con el peso de la autoridad de la sala de juntas. Permítanme presentarle a Theodore Harrington. Algunos de ustedes pueden reconocerlo como el inversor fundador en Industrias de Technova. Los murmullos se extendieron por la multitud. Varios invitados se enderezaron, prestando atención de repente. Theodore, continuó Charles, sus ojos encontrando los míos en el caos cubierto de glaseados, es uno de los inversores privados más exitosos de Estados Unidos. Su cartera incluye estacas tempranas en compañías que transformaron el panorama digital. El patrimonio neto actual se detuvo dramáticamente. Bueno, al norte de $1.000 millones. La habitación explotó en susurros, las cabezas se volvieron entre sí y luego de regreso a mí. Luego a Urban, cuya cara se había agotado de todo color. Ese es Theodore Harrington. Una mujer cerca de la mesa 8 jadeó. La tecnología Theodore Harrington. Sabía que parecía familiar. Otro invitado agregó, sus fondos de inversión han sido legendarios en Silicon Valley durante décadas. Espera, llamó alguien más. El hombre que convirtió 5,000 en 4 millones en 2 años. Que Theodore Harrington. Enderecé mi chaqueta manchada de glaseado, cumpliendo con la mirada de apoyo de Charles con un ligero asentimiento. A nuestro alrededor. El reconocimiento se extendió como un incendio forestal a través de la multitud reunida. Conexiones comerciales, historias de inversión, confirmaciones susurradas de riqueza que hizo que los 3 millones de Whitaker se parecieran a un cambio de bolsillo. Reconocimiento y horror. Asalto. Times sin producir sonido, como un pez sacado de agua costosa. Terminé de limpiarme el último pastel de mi cara y miré alrededor de la habitación en todas las caras miradas.
Las personas que me habían ignorado hace una hora ahora observaban con respeto recién descubierto y apenas mortificación oculta. La familia Whitaker comenzó a avanzar hacia mí con expresiones en pánico. Sus habilidades de cálculo social finalmente se pusieron al día con la realidad. Theodore, por favor. Elden me alcanzó primero, sus instintos comerciales anulan la parálisis social. Todo esto es un malentendido terrible. Seguí cepillando migas de pastel de mis mangas, manteniendo la misma dignidad tranquila que mostré toda la noche. A nuestro alrededor, los invitados a la boda habían formado un anfiteatro de espectadores fascinados. ¿Malentendido? Miré a Elden con calma. Tu hijo simplemente me agredió físicamente frente a 200 testigos. ¿Qué parte malinterpreté? Urban se topó con el alcohol y el pánico, haciéndolo torpe. Señor Harrington, señor, no lo sabía. Quiero decir. Si me hubiera dado cuenta, ¿qué? Que yo podría ser rico. Sacudí la cabeza lentamente. ¿Entonces el asalto es aceptable si la víctima es pobre? No, eso no lo es. No me refería a las palabras de Urban enredadas alrededor de su lengua. El sudor cuentó en la frente a pesar del aire acondicionado. Priscila apareció en el hombro de su hijo. Instintos de control de daños comprometidos. Theodore. Seguramente podemos dejar atrás este desafortunado incidente. Los desacuerdos familiares ocurren en las bodas. Las emociones son altas. Desacuerdos familiares. Repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. ¿Es eso lo que llamas tu mes de humillación sistemática? ¿Su exclusión deliberada de las fotografías? ¿La violencia física de tu hijo? Pedimos disculpas, dijo Elden rápidamente, su tono cambiando al modo de negociación comercial. Completamente, sin reservas. Comencemos de nuevo, ¿de acuerdo? Limpie la pizarra. Las mismas palabras que Megan había usado durante nuestra llamada de reconciliación. Pero estas palabras no llevaban amor, solo cálculo. Empiece de nuevo, estoy reflexionando en voz alta. Ahora que sabes que tengo dinero. Su estado financiero no tiene nada que ver con esto, Priscila protestó, su voz también lanzó alto. Charles Beaumont se rió con dureza de cerca. Madame, su tratamiento de Theodore tuvo todo que ver con el dinero. Pasaste 2 meses burlándose de un hombre que creías que era pobre. Ahora quieres amistad porque es rico. Eso no es cierto, dijo Urban desesperadamente. Lo habría tratado lo mismo de cualquier manera. ¿En serio? Pregunté en voz baja. De la misma manera que trató a los camareros esta noche. El valet que estacionó su automóvil, el personal de limpieza. La boca de Urban se abrió y cerró róticamente. Tu personaje, continué, fue revelado perfectamente esta noche. No por lo que le hiciste a un hombre pobre, sino por cómo actuaste cuando pensaste que las consecuencias no importaban. Por favor, Elden lo intentó de nuevo. Dejando a un lado el negocio, aparte de personal, vas a ser familia. Necesitamos trabajar juntos, familia. La palabra sabía amarga. Te vi enseñarle a tu hijo que el dinero determina el valor humano, que la pobreza justifica la crueldad, que la riqueza excusa cualquier cosa. Cepilé un trozo final de glaseado de mi collar de camisa. ¿Quieres empezar de nuevo? Aquí está mi nuevo comienzo. Me voy. Ustedes no puedo simplemente alejarse, dijo Priscila, la desesperación arrastrándose a su voz. Piensa en Megan. Piense en las oportunidades de negocio. Piense en lo que podríamos lograr juntos. Oportunidades de negocio. Incluso ahora, enfrentando una catástrofe social, calcularon los márgenes de ganancias. Estoy pensando en Megan, dije en voz baja. Creo que se merece mejor que una familia que mide el amor en dólares. Urban agarró mi brazo cuando me volví hacia la salida. Espera, puedo cambiar. Puedo ser mejor. Miré su mano, agarrando mi manga, luego de regreso a su cara. Tienes 30 años. Este es lo que eres. La multitud se separó mientras caminaba hacia las puertas. Susurra a mi paso. Detrás de mí, las voces de Whitaker aumentaron en llamamientos cada vez más frenéticos. Pero sus palabras no significaban nada ahora.
Me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaron que no importaba. El aire de la tarde me dio sobre la absolución cuando salí del pabellón de cola. Detrás de mí, las voces amortiguadas continuaron la catástrofe social que había dejado atrás. A continuación, el estacionamiento se extendía hacia mi modesto santuario de Toyota entre los vehículos de lujo abandonados. Los pasos golpeados en mármol, luego concreto, alguien corriendo. Papá, espera. Me volví para ver a Megan levantando su vestido de novia, diseñadora de seda que me persiguió mientras me perseguía por el asfalto. Su cabello cuidadosamente peinado se había aflojado. Lágrimas de maquillaje no la había visto. Cariño, deberías volver adentro. Es tu boda. No. Se detuvo frente a mí, respirando duro. No lo es. Ya no. Nos quedamos allí en la luz dorada, padre e hija separados por meses de dolor y malentendido. Su vestido de novia cuesta más que la mayoría de los autos. Mi traje estaba manchado de pastel que probablemente cuesta más que la mayoría de las cenas. Lo siento mucho, susurró. Tenías razón. Sobre todo sobre Urban, sobre su familia, sobre lo que el dinero le hace a las personas. Lo siento también, dije en voz baja. Debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no? Miré hacia el océano visible más allá de los jardines cuidados del pabellón. Porque quería para elegir a alguien que te amara por lo que eres, no lo que tengo. Quería que tus relaciones fueran genuinas como las nuestras. La pregunta colgaba entre nosotros como un puente, no estaba seguro de que pudiéramos cruzar. Nuestra relación es genuina, dije finalmente. Sobrevivió a la riqueza, la pobreza, el conflicto, la separación. Sobrevivió esta noche. Megan se acercó, su mano encontró la mía. Pasé 2 meses enojados contigo por no confiar en mi juicio. Pero lo sabías. Viste lo que no podía ver. Vi lo que tenía miedo de ver. A veces tener razón no se siente como la victoria. Ella se rió, pero salió más como un sollozo. Acabo de dejar mi propia recepción de boda para perseguir a mi padre en un estacionamiento con un vestido de $20. 20,000. Levanté una ceja. Por eso, debería haber venido con mejores zapatillas para correr. Su risa fue real esta vez. Llévame a casa, papá. ¿Qué pasa con tu recepción, tus invitados? ¿Y ellos? Deje que Urban explique a los amigos de su familia por qué la novia desapareció. Déjalos descubrir su propio desastre social. Miré a mi hija en su caro vestido de novia, de pie junto a mi Toyota Camry de 10 años. El simbolismo no se perdió en ninguno de nosotros. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada. Le abrí la puerta del pasajero, y ella reunió $20,000 en seda en el modesto interior. Mientras caminaba hacia el lado del conductor, vi a los invitados que comenzaron a salir del pabellón. Probablemente preguntándose a dónde había ido la novia. ¿Dónde también? Pregunté, comenzando el motor. Inicio, dijo simplemente. ¿Tu hogar? Nuestro hogar. El viaje de regreso a Hoboken nos llevó a través del territorio familiar, más allá de los lugares donde la había criado, donde habíamos construido una vida basada en valores en lugar de valoraciones. El sol de la tarde pintó todo dorado, haciendo que incluso los vecindarios modestos se vean mágicos. Entiendo ahora, dijo Megan mientras cruzamos el puente hacia el hogar. ¿Por qué vives como lo haces? ¿Por qué nunca hiciste alarde del dinero? El dinero es una herramienta, dije, no una identidad, no una medida de valor. Solo una herramienta para construir la vida que realmente desea. ¿Qué vida quieres? Me subí a mi camino de entrada, mirando la casa simple donde crié a mi hija para que fuera fuerte, independiente y amable. ¿Este? Exactamente este. Nos sentamos en el auto por un momento, viendo el sol pudo nuestro vecindario. Casas simples, césped modestos, relaciones genuinas basadas en el carácter en lugar del capital. Vamos, dije finalmente. Vamos a entrar. Haré café y podemos averiguar qué viene después. Juntos, caminamos hacia la puerta principal de la pequeña casa que siempre había sido rica en todo lo que importaba. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo.
Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.